Buenas noches y bienvenidos al webinar Salud Mental, un acercamiento a la atención integral, política pública en salud mental, que estará dirigida por el doctor Carlos Iván Molina Bulla, quien es psiquiatra epidemiólogo, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, candidato a doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, docente de la Universidad del Rosario y de la Fundación Universitaria Sanitas. El doctor Molina además es secretario de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, es coordinador del Subcomité de Salud Mental Pública y Social de la misma asociación, ha participado en la elaboración de políticas públicas en salud mental, pertenece además a las mesas regionales de salud mental y ha elaborado textos científicos y educativos en el tema. Asimismo, es consultor de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias Laura, gracias por la asistencia, tanto aquí en la asociación, también a través de los medios y pues vale la pena que contemplemos este tema. Lo hemos planeado como la primera de las sesiones dentro de las webinar, dado que afortunadamente para final del año pasado tuvimos el agrado de una nueva política nacional de salud mental. La estábamos esperando ya 20 años después de la política, claro, de 1998. ¿Qué les puedo comentar? Vamos a hacer como un recorrido inicialmente con respecto a la construcción normativa y la importancia de la política en salud mental. Y luego vamos a comentar sobre ese nuevo documento y pues la expectativa que genera, también como las responsabilidades frente a la política que tiene la psiquiatría, los asociados y pues todos los interesados en el campo de la salud mental, como iremos viendo. Lo primero entonces tiene que ver con un tipo de análisis que debo rescatar y que inicialmente fue un proyecto dentro de la misma asociación y que después pudimos desarrollar dentro de la Universidad Javeriana, y es el análisis del desarrollo histórico de diferentes ámbitos alrededor del campo de la salud mental, y uno de esos ámbitos es el eje socionormativo, y debo rescatar el trabajo particularmente de la doctora Cecilia de Santa Cruz, con quien hemos desarrollado ese trabajo, pero particularmente con el hecho de que ha sido ella quien lo ha promovido. Esos 5 ejes de análisis a la hora de hablar del campo de la salud mental contemplan varios elementos dentro de ellos. El primer eje que se contempla en un análisis de estas características es uno sociopolítico. ¿Cuál es el marco sociopolítico en el cual nos encontramos? Es una contextualización que, por ejemplo, tiene que ver con ciertas tendencias neoliberales en nuestro país y en muchos países. Otro nivel de análisis es cómo se desarrollan las instituciones que trabajan en salud mental y en psiquiatría, universidades, hospitales, organizaciones particulares. Y además, de manera paralela, cómo se desarrollan agentes y actores que pueden ser psiquiatras, pero que pueden ser psicólogos, que pueden ser otras disciplinas, que pueden ser quienes deciden en salud mental y que no necesariamente hacen parte de ese campo, pero terminan decidiendo en ese campo. También cómo se desarrollan, y es lo que se suele resaltar como lo más importante, pero si uno se da cuenta es una parte de un panorama más amplio, una suerte de teorías y prácticas que se desarrollan alrededor del campo de la salud mental, pero que no son las únicas cosas que lo definen, que pueden ser de características de lo psicológico, de mirada, una perspectiva biológica o social, y que plantean una suerte de intervenciones en el campo de la salud mental, pero que además están enmarcadas con lo anterior. Y claro, el último punto, que es el que vamos a tratar hoy, y en particular la política pública, que tiene que ver con un marco socionormativo, que es una expresión más de todo este campo y que representa ese tipo de fenómenos. En el marco socionormativo, otro día nos podemos dedicar a los demás, en el marco socionormativo tenemos diferentes elementos que en ocasiones algunos de ellos no tenemos en cuenta. Primero que todo, pues la Constitución Nacional y cómo está planteada. Y ya en la Constitución Nacional, a propósito de la salud, tenemos una suerte de inquietudes que se generaban después de 1991 a propósito de si la salud era un servicio o era un derecho. Y esa discusión no ha acabado, aun cuando tengamos una ley estatutaria que hable de la salud como un derecho. ¿Por qué? Porque la Constitución eso no ha cambiado y de todos modos está representada por esa tensión entre los derechos
que se dan en un Estado social de derecho y la idea que se plantea alrededor de un servicio y una mirada económica con respecto a esta situación. Está la Constitución Nacional, está algo que se denomina un bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad son compromisos internacionales que a veces desconocemos y que el Estado está como responsable frente a ese bloque de constitucionalidad. Y otro elemento que no solemos tener en cuenta, que son las sentencias. Muchas veces nos quedamos entonces con la legislación en el campo normativo y con las políticas públicas últimamente. Pero hay que tener en cuenta que los otros tres espacios muchas veces definen elementos del campo de la salud mental. Por ejemplo, antes de hablar del derecho a la salud mental en el campo normativo de la legislación y de la política pública, ya las sentencias hablaban de ese derecho. También algo que debemos tener en cuenta y es que las políticas hablan de una forma particular del Estado de construir política social. Y la política social está definida, como les planteaba previamente, por un marco sociopolítico que define cómo se entiende la política social, como una política social que es una política de carácter redistributiva o que distribuye para algunos de acuerdo a ciertos elementos o que se fija solamente en ciertas poblaciones vulnerables y la focaliza. Entonces eso tiene variaciones y también está enmarcada en una suerte de circunstancias también de carácter económico. Adicionalmente, debemos poder diferenciar entre lo que es una política, un plan y un programa. Las políticas son un marco filosófico y así lo plantea la OMS y la OPS. Las políticas permiten dar una mirada sobre cómo se entiende, en este caso, la salud mental, su campo de desarrollo y, en general, las intervenciones. No define las intervenciones específicas, plantea una idea general, unos principios, vamos a verlo en la política construida a final del año pasado finalmente. Esa construcción de política va a definir cierto tipo de lineamientos, no define los planes que van a tener que ser desarrollados después de que se construya la política. Los planes son algo que es responsabilidad territorial, es algo que va a terminar siendo definido a través de unas guías que está construyendo el ministerio, una guía en particular de implementación a través de los planes territoriales en salud mental. Y los programas que son mucho más específicos y que hablan de intervenciones sí específicas alrededor de un problema también específico. Para eso una referencia particular es todo el desarrollo de documentos de OMS-OPS de 2005 sobre políticas, planes y programas. Entonces lo que les había comentado, las políticas como un marco filosófico y con un conjunto organizado de valores que define ese marco para un país. Los planes que están más detallados, más formulados y que deben tener además indicadores a propósito de esas actuaciones estratégicas, en este caso en salud mental, y unos programas que sí generan intervenciones específicas y que definen además una suerte de elementos de énfasis. ¿Qué ha pasado con el desarrollo de la política de salud mental en el país? Lo que hemos tenido es un desarrollo, antes de que se hablara formalmente de política pública, de un desarrollo de lineamientos que se dan en el campo de la salud mental, particularmente desde 1963. Antes de eso había una perspectiva en donde mucho de lo que se decía estaba asignado por la idea higienista, por una perspectiva muy centrada en la patología, pero desde 1963 y el ministerio empieza a apropiar cierto tipo de discurso, el país empieza a apropiar cierto tipo de discurso alrededor de la salud mental y podemos plantear que mucho de lo que tenemos ahora es producto de ese proceso. De tal forma que, por ejemplo, hacia 1982, 1983 ya teníamos la idea de un plan de salud mental, no una política, pero sí cierto tipo de lineamientos que estaban en ese desarrollo. Y esos lineamientos vienen a estar enmarcados después de un periodo de desarrollo y de la influencia de la atención primaria en salud y otro tipo de fenómenos en el campo de la salud, por lo que terminaría siendo la ley 100 de 1993. Para mucho del análisis que hemos hecho, como les comentaba, inicialmente como asociación y posteriormente a través de la Universidad Javeriana, muchas de las dificultades que se presentaron a partir de 1993 y 1996 tienen que ver con la Ley 100 y una suerte de restricción
para el desarrollo de la salud mental. Eso está reconocido claramente por el Ministerio, como el tema de salud mental se abandonó a partir de la Ley 100 de 1993, como otros elementos dentro de su desarrollo, y eso llevó a que tuviéramos dificultades para las intervenciones en el campo de la salud mental. A pesar de eso, y es llamativo, surge una política nacional después de ese momento. Es un poco paradójico, pero ocurre, es la Política Nacional de Salud Mental de 1998 y hasta hace poco entonces la política que teníamos vigente. Pero ¿qué pasaba con esa política? Estaba subordinada a todo lo que estaba reglamentado dentro del modelo de 1993, de la Ley 100 de 1993, y además a otra serie de fenómenos que se dieron hasta ese momento que tienen que ver con conflictos entre los gobiernos, el que lo desarrolló el gobierno Samper, luego el gobierno Pastrana, no se divulgó, tuvo muchos problemas de desarrollo y realmente fue una política particularmente desconocida. Después de esta política se intentaron otras propuestas de desarrollo de política. Están los lineamientos de FES Social de 2005, que realmente eran unos lineamientos de cómo desarrollar una política, más no era una política. Una política que es muy especial para nosotros en psiquiatría y particularmente para la asociación, porque la desarrolló la asociación, la política del campo de la salud mental de 2007, una propuesta que, a pesar de que hablaba de cierto tipo de elementos que conectaban la salud mental con los derechos, que conectaban la salud mental con el capital global, no salió adelante. El ministerio no deseó apoyarla porque planteaba elementos, como les digo, que no iban muy en relación con el gobierno de ese momento. Esa política fue desarrollada, como les digo, en esta participamos con la asociación, con la doctora Cecilia de Santa Cruz, con la doctora María Cristina de Taborda, expresidente, con Sara Ardila, ahora en Argentina, con el doctor Jorge McDougall, y pues fue un muy buen ejercicio a pesar de que no haya sido asumida gubernamentalmente. Con esa relación entre derechos, salud mental y capital global, y que además hablaba de tres ámbitos que a la postre se vieron reflejados en la encuesta nacional de salud mental de 2015, hablar de salud mental, problemas de salud mental y trastornos, no centrar una política de salud mental en los trastornos, como esa tradición higienista y todo lo que les comentaba era una forma de ver los problemas en el campo de la salud mental, restringirlo a los trastornos. Desafortunadamente estas formas de política no se implementaron y la reacción lógica frente a ese tipo de situaciones es que si la política nacional no toma fuerza, tiene restricciones, pues cada uno de los ámbitos territoriales empieza a construir su propia política. Entonces el caso de la política distrital de salud mental de Bogotá, que se desarrolló desde 2006 y que en este momento hay un documento vigente de política distrital de salud mental que construimos, que es de 2015 a 2025, las políticas de Nariño, de Cundinamarca, los lineamientos de política de salud mental de Santander, como una manifestación del vacío que existe en términos normativos a la hora de que una política pues no sea reemplazada. A pesar de ese fenómeno, algo surgió y en lo cual la asociación participó y fue construir un proyecto de ley de salud mental. Nos invitaron en 2010 en aquella época esa invitación era llamativa de dónde venía, pero lo que se hizo fue un proceso de construcción participativa de una ley y eso fue una de las mayores características a rescatar de la ley 1616, porque además de convocar a personas que trabajaban en las asociaciones, a las personas interesadas en el campo de la salud mental, también llamó a aquellas personas interesadas de la comunidad. Y desde ese punto de vista hay que rescatar esta ley, la participación en ella y que saliera adelante. Había una exigencia de una política nacional en este. Tenemos alguna manifestación con lo de Venezuela para que tengan en cuenta, van a escuchar algo al respecto. Pero bueno, vamos a continuar adelante. ¿Qué es lo que exige la ley de salud mental, la ley 1616 de 2013? Exige, a propósito de la política, además de otras cosas, en salud mental, exige
una nueva política nacional de salud mental, un ajuste de la anterior, y además desarrolla algo en lo cual hemos estado participando como Asociación Colombiana de Psiquiatría, y es el Consejo Nacional de Salud Mental, que, como veremos más adelante, tiene una suerte de responsabilidad sobre la política. Esa ley entonces lleva también a exigir o a pensar la salud en términos individuales y colectivos, y exige también que exista una evidencia contextualizada para el desarrollo de la política. Para quienes interese, hace poco elaboramos en nombre de diferentes universidades en Iberoamérica el desarrollo de esas leyes en salud mental y las reformas psiquiátricas y la relación con la reforma psiquiátrica y qué ha quedado de eso, ¿sí? Este trabajo con la Universidad del Rosario. Desde la ley 1616 entonces vinieron otra serie de propuestas de construcción de política nacional, una de la Universidad Nacional y otras que desafortunadamente no salieron adelante, pero debemos reconocer que el ministerio, sobre todo en el último año y medio, hizo el deber, un deber en esta ocasión más interno, de diálogo interno y también con actores interesados para poder desarrollar la última, esta política que sale y es firmada el 7 de noviembre de 2018. En esto participamos también como asociación en este proceso, tratando de acompañar a través del Consejo Nacional de Salud Mental y también gracias a la gestión de nuestro presidente del momento, el doctor Juan Isaac, en algunos momentos del desarrollo de esta política. ¿Cuáles son los enfoques de la política nacional actual? Habla primero que todo de un enfoque de desarrollo basado en derechos humanos. Esto es una variación, no es un enfoque de derechos. Se habla de desarrollo basado en derechos, siguiendo mucho de los lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible, que es como una perspectiva mundial a propósito de. Entonces, la salud no es solo hablar de derechos, sino que esto está enmarcado en una idea de desarrollo. Si ustedes ven estos 15 elementos de los objetivos de desarrollo sostenible, van a encontrar que el asunto de salud, a diferencia de los objetivos del milenio, toma un mayor valor y es importante tenerlo en cuenta. El otro elemento el otro enfoque es el de curso de vida. Ya no este concepto de ciclo de vida, sino de curso de vida, y en el curso de vida poder establecer cierto tipo de mirada específica sobre ese curso y sobre lo que se puede hacer en salud mental en ese curso de vida. Algo que aparece afortunadamente en esta política es el enfoque de género. A pesar de toda esa discusión que se dio en los 2 años anteriores a propósito de los enfoques de género, porque algo que resalta precisamente esta política es que si no se tiene en cuenta este enfoque, mucha de la población vulnerable, pero sobre todo vulnerada en salud mental, podría ser desestimada. Un enfoque poblacional territorial, y en eso debo hacer énfasis, porque resulta que esta mirada poblacional territorial implica poder llevar esta política a una suerte de territorialización, especificidad a propósito de los problemas de salud mental que no son los mismos en los diferentes territorios en el país. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también con la política de prevención y atención de consumo de sustancias. Y un enfoque, me iba saltando, el enfoque psicosocial, en esto particularmente la participación del doctor Alfonso Rodríguez, y es que muchas de las dificultades en términos de lo que vivimos en salud mental están definidas obviamente por características individuales, pero mucho habla de situaciones estructurales, contextuales que afectan la salud mental, y en esa medida este enfoque nos va a ayudar a poder identificar y aproximarnos, así como un modelo de determinantes sociales en salud, que nos ayuda también a considerar que hay una suerte de elementos de la estructura social, económica, política, que pueden establecer elementos que promueven, por un lado, los problemas de salud mental y los trastornos, que se hagan evidentes y que en algún momento se haga mucho más difícil su intervención, pero por otro lado, en términos positivos, también hablar de la gestión del riesgo de lo positivo, no solo de lo negativo, pensar mucho más en términos de promoción, que no solamente pensar en términos de enfermedad y de trastornos. ¿Cuáles son los principios de esta política? La idea es que la salud mental tenga una intervención integral, eso está en la ley
de salud mental ya establecido. Un elemento que debo rescatar, y es que se considere un abordaje intercultural de la salud. Eso implica reconocer que hay variaciones culturales en el país, que es un país multicultural, ¿sí?, diverso, y cómo eso puede ser rescatado a la hora de aproximarnos a la salud mental y a los problemas. Algo que se rescata también es la participación social en salud. Eso no estaba muy desarrollado, eso estaba por desarrollar. Hay una política de participación en salud del año pasado, todavía no es muy conocida, y la idea es que se promueva esa suerte de participación. Y también una política pública que esté basada en una evidencia científica, cual y cuantitativa, que es necesario seguir desarrollando. Con todo esto, apoyar el derecho a la salud y cómo la salud mental hace parte de ese derecho más amplio en sujetos tanto individuales como colectivos. Esta política entiende como la ley de salud mental que existe una salud mental en términos de lo individual, pero también de lo colectivo, y que ese contexto de lo colectivo es indispensable para poder establecer las intervenciones. Las intervenciones para los problemas de salud mental y para los trastornos mentales que se lleguen a configurar, además con un énfasis en el objetivo general, en algo que es crucial, que viene desde OMS, OPS, en la misma Asociación Mundial de Psiquiatría, y es la intervención del suicidio, de las violencias, y algo que está anexo a esta política, y es hablar de la epilepsia. Esta relación es algo que se renueva, puede de todos modos generar cierto tipo de dificultades a la hora de pensar nuevamente, como hace quizás un siglo, pensar que la epilepsia es un trastorno mental, y claramente eso no es, pero sí que mucho de lo que se genera en términos de las intervenciones pueden ir aunados en términos de salud mental y psiquiatría y esta situación particular de la epilepsia. La idea es entonces todo el desarrollo de acciones promocionales de la salud mental, entendiendo que un ámbito particular es promover la salud mental, no solo hablar de enfermedad como les he comentado, pero también generar todos los espacios necesarios para la prevención tanto de los problemas como de los trastornos, y un afán particular con respecto a los fenómenos de violencia. Y los fenómenos de violencia asociados con los problemas mentales o como problema mental, que además se encuentra particularmente relacionada con el desarrollo de cierto tipo de trastornos. Hay un problema a propósito del objetivo de promover una integralidad en las atenciones, y es que eso es una tarea pendiente, ¿sí? Nuestro sistema puede tener dificultades, y eso es una de las inquietudes que queda a propósito del desarrollo de esta política, y es que puede que haya un marco filosófico favorable para entender lo que se va a hacer, más sin embargo, eso debe estar apoyado en un sistema de salud, en un sistema que realmente garantice el derecho. Implementar acciones de rehabilitación que sean además muy cercanas a la comunidad y que además tengan en consideración no solo a las personas con problemas y trastornos mentales, sino a aquellas personas que han sido víctimas de la violencia. Y de la violencia, no solo de la violencia del conflicto armado. Recordarán que en la encuesta nacional de salud mental, la violencia asociada al conflicto armado es una de las violencias importantes, pero no es la única. Está la violencia interpersonal cotidiana y está la violencia intrafamiliar, que muchas veces es mayor el problema alrededor de esas violencias que no solo las del conflicto armado. Y si ya la violencia del conflicto armado es importante, ¿cómo serán estas otras dos violencias? Fortalecer los procesos sectoriales e intersectoriales. Esta es una apuesta. Este último objetivo, y lo vamos a ver más adelante las estrategias, es una apuesta gubernamental por hacer algo que ha sido muy difícil, pero no solo difícil en nuestro país, hablar de lo intersectorial, sino en todos los países. Es muy difícil, sobre todo cuando se trata de compartir los recursos. Y los ejes van muy en relación con estos objetivos: la promoción de la convivencia y la salud mental, en términos de la promoción, la prevención de los problemas y trastornos, la atención integral, que está muy basada en el éxito del sistema, o no éxito del sistema, habría que ver, la rehabilitación integral y un proceso de inclusión social. Este cuarto tiene que ver muy fuertemente con la política de discapacidad, y por otro lado con una inquietud que aparece también para la Asociación Mundial de Psiquiatría y que es también un afán general para la Organización Mundial de la Salud, y es el estigma sobre los trastornos y problemas mentales. Y bueno, el de gestión intersectorial e intrasectorial. En la promoción de la convivencia
y la salud mental en los entornos, la idea que se plantea de esta política es el fortalecimiento de las redes de apoyo que están basadas en la comunidad. Eso está muy cercano a la idea psicosocial de las intervenciones, cómo fortalecer esas redes, no ir a construirlas, plantearse cómo rescatarlas y articular las actividades en salud mental alrededor de estos elementos. Además, que muchos de los entes en ese ejercicio intersectorial aprovechen sus recursos para este tipo de reconocimiento en la comunidad, generando y promoviendo estilos de vida saludables y modos de vida saludables. Esa era una recomendación, no quedó. Nosotros hicimos un proceso de retroalimentación de la política, algunos elementos alcanzaron a entrar, como Asociación Colombiana de Psiquiatría, digo, algunos otros pues no alcanzaron a entrar, pero una de las recomendaciones era, por ejemplo, que se hablara de modos de vida saludables. Algo que promovió, en este caso, el Colegio de Psicólogos, el involucramiento parental, además que tiene evidencia, ¿sí? El hecho de que los padres asuman ese acompañamiento y apoyo a los chicos desde muy temprano, reforzar los vínculos, las relaciones, el espacio de respeto, de confianza dentro de ese tipo de espacios y en la vida cotidiana con los hijos. Eso, por ejemplo, es un aporte para la política de otros ámbitos y vale la pena ser rescatado. Y como les comentaba, la educación en habilidades psicosociales, desde esa perspectiva psicosocial, algo que se ha visto muy favorable además para la intervención de violencias y también para otros ámbitos en el campo de la salud mental y otros problemas, como es el caso de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que tienen que ver con asumir una serie de características que deberían ser cotidianas, que muchas veces se abandonan, que tienen que ver con, por ejemplo, la empatía, algo que se encontraba en la encuesta nacional de salud mental, en la cual estamos, la empatía es un problema en nuestro país, la falta de empatía, y podernos colocar en el lugar del otro es muy difícil. Pero asimismo el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de las emociones, de las tensiones, del estrés, cómo tomar decisiones. Y todo eso tiene que ver con salud mental. Y todo eso está ligado también con nuestra labor en psiquiatría. Que uno podría pensar, bueno, eso es oficio de otros. No, está en nuestro ámbito cotidiano, está en nuestro deber el poder tener en consideración este tipo de elementos. Un elemento que tiene que ver con este espacio de promoción es, les comentaba, el reconocimiento de la diversidad cultural y cómo hay comunidades que tienen habilidades particulares muy culturales para poderse apoyar en términos de salud mental. Ahí estamos hablando de salud mental colectiva y cómo eso contribuye a la salud mental individual, de tal forma que esas formas de gestión de los conflictos o de las dificultades o de los mismos problemas emocionales pueden ser promovidas, pero en la medida que sean reconocidas. Si somos ciegos a aquellas, pues es difícil que pueda ser así. También porque aquí hay algo importante, y es que si uno hace una suerte de formulación de una intervención de cualquier estilo, social, farmacológica, psicológica, y resulta que ésta no tiene un espacio en la comunidad y resulta rechazada, como quien rechaza cualquier otro tipo de medicamento, entonces, ¿cuál es la verdadera utilidad de lo que se está planteando? Más bien termina siendo un diálogo de sordos. Prevención de los problemas de salud mental, tanto individuales y colectivos, y de la epilepsia, orientando a reducir los factores de riesgo. Quedó muy en términos de la gestión del riesgo, ¿sí? Hay que reconocer que esa es buena parte del marco de lo que se plantea actualmente, pero reconoce que todo esto se debe hacer tanto a nivel individual, familiar y comunitario. También el tema de lo institucional y cómo las instituciones pueden también promover factores de riesgo, pues, para que se deteriore la salud mental. Y en eso la participación de las instituciones es fundamental. Ya veíamos que en el análisis de política las instituciones juegan un rol fundamental, pero ese rol no solo es para el apoyo a las personas, en ocasiones también puede traer cierto tipo de dificultades, ciertas relaciones con las instituciones. El cualificar los dispositivos de base comunitaria está planteado en la política, pero siempre ha sido muy complicado el desarrollo. ¿Cómo es que se hace? ¿De qué manera? Rehabilitación basada en comunidad. Hay todo un texto de rehabilitación basada en comunidad por parte del ministerio. Se supone que va a ser la base para muchos de estos dispositivos de base comunitaria para poder hacer detección
oportuna para educar en salud mental, pero eso está por desarrollarse. También está por desarrollarse de la ley de salud mental el hecho de desarrollar los centros de salud mental comunitarios, que pues están por ahí, pero bueno, habría que ver cómo va la situación. Como les comentaba, en esto hay un énfasis particular, en la prevención de la conducta suicida, ¿sí? No entendiendo que necesariamente toda la conducta suicida esté relacionada con trastornos. Ahí tenemos, por ejemplo, nosotros hemos tenido una discusión en nuestro campo, en psiquiatría, que tanto sí, que tanto no, bueno, pero en eso estamos, pero lo importante es que hay que promover, y eso es un afán particular de la asociación y de nuestro presidente, el doctor Henry García, y de nuestra vicepresidenta, la doctora Astrid Arrieta, darle mucha fuerza a este trabajo alrededor de la conducta suicida. Con una suerte de estrategia se plantea la política, que tiene que ver con limitar el acceso a los medios a medios letales, sustancias, armas de fuego, lo que hemos visto en estos días. Además, la cobertura con líneas telefónicas de ayuda, lo que ha demostrado tener evidencia pues, para poder generar este tipo de intervenciones. Fortalecer la prevención de la epilepsia. Aquí encontrábamos una suerte de relación, y a pesar de lo que comentaba antes alrededor de conectar esto, hay un elemento favorable, y es que mucho de lo que se hace en prevención de epilepsia nos ayuda en la prevención de trastornos mentales y de problemas de salud mental. Entonces vale la pena esa asociación, pero vale la pena también tener en consideración algo que encontraba en la Encuesta Nacional de Salud Mental, y es que todavía en nuestro país el estigma sobre la epilepsia es supremamente alto, así como el de los trastornos mentales. Es como si todavía pensáramos que esto está íntimamente asociado a un tipo de deterioro biológico que resulta ineludible. Entonces, por ese lado, vale la pena tenerlo en consideración. Y la ruta integral de atención para la promoción y el mantenimiento para la salud en el curso de vida debería poder promover. Nos hace falta que todavía el Ministerio desarrolle las rutas integrales de atención formalmente en el campo de la salud mental. Hay muchos elementos que se han desarrollado, pero esto es una tarea pendiente del Ministerio para que realmente esto se haga efectivo, y tiene relación con la atención integral de los problemas y trastornos. Ese tratamiento integral, que además está en la ley 1616, que a la hora de plantear estrategias particulares para optimizar los servicios, para optimizar las redes, para que se generen servicios, no solo se potencie la baja complejidad en términos de la detección de salud mental y las intervenciones iniciales, sino además desarrollar servicios especializados en salud mental. Eso requiere de un sustento muy claro por parte de la normatividad. Eso no ha resultado claro previamente, no sabemos cómo se va a desarrollar. Siempre existió la inquietud por parte de muchos grupos de, bueno, ¿y dónde está el dinero para hacer eso? ¿Cómo es que vamos a habilitar cierto tipo de servicios? ¿Vale la pena eso? ¿Es rentable? Entonces esa discusión está por verse. Y tiene que ver además con los procesos de implementación en los planes de salud mental que se desarrollan. Lo que les comentaba, el desarrollo de redes integrales y fortalecer el sistema de información, eso sí es básico. Sí se ha fortalecido, el sistema de información se ha optimizado, eso ha ayudado, pero no es suficiente, y en esto tenemos una suerte de inequidad con las regiones. O sea, puede que muchas cosas se hayan optimizado en las grandes ciudades, pero en ciertas regiones en el país el sistema de información sigue siendo particularmente precario. Y esta discusión sobre la rehabilitación integral y los procesos de inclusión social, que están en el marco de cierto tipo de recomendaciones, como la rehabilitación basada en comunidad. Un temor que nosotros hemos tenido desde antes es que esto quede volcado hacia la comunidad y que el Estado se desentienda de esa responsabilidad. Eso no puede suceder. Eso lo ha entendido gradualmente el Ministerio, que ese es un riesgo, como que no, pues entonces que la comunidad se autogestione. Pero lo que ha sucedido en otros procesos y en otros países es que cuando se deja sola a la comunidad aguanta hasta cierto momento y finalmente deja a un lado a sus familiares, ¿sí? Y en una estructura particularmente de ciertas características muy capitalistas, muy neoliberales, pues las familias no aguantan más y lo que hacen es sacarlos a la calle o los mandan a una institución, sobre todo al final de su vida. Y esa no es la idea, ¿sí? Ampliar la cobertura y cualificar la implementación de la rehabilitación basada en comunidad y en salud mental, y cualificar a los equipos, sobre todo aquellos equipos pues a donde no puede llegar, por ejemplo, el psiquiatra,
ciertas zonas en donde no estamos llegando, esa distribución un poco desafortunada de la especialidad, pero que también sucede con otras especialidades, eso no es patrimonio de la psiquiatría, pero eso afecta, pero si contemplamos ese tipo de elementos tendremos que fortalecer muchos de los espacios adicionales para que esos equipos puedan también apoyar a la comunidad a través de diferentes estrategias que han resultado tener evidencia, que rescatan esos elementos de lo comunitario para que los procesos de rehabilitación funcionen, pero además para disminuir lo que comentábamos del estigma. Y para ir finalizando, una idea de gestión y articulación, coordinación de lo sectorial e intersectorial. Esto está por construirse, esto sí realmente es una apuesta que es muy interesante. ¿En qué vería yo que ha funcionado, por ejemplo, la política? La política es una manifestación de que empezaron a hablar, al menos dentro del mismo sector, dentro del mismo ministerio. ¿Sí? Alguien decía, un colega que trabajaba en el ministerio, que era mucha la esquizofrenia dentro del ministerio, hace unos años. La esquizofrenia a la hora de que no se hablaban los unos con los otros, y la política, uno debe reconocer que es una manifestación de un diálogo interno. La construyeron sin necesidad de estar pendientes de una convocatoria y todo este tipo de cosas, lo cual tiene una suerte de ventajas, pero en este caso hay que reconocer que hay un diálogo interno para la construcción de esta política. Esto no es fácil, y no es fácil, como les comentaba al inicio, ni acá en Colombia, ni en muchos países, hablar de ese diálogo intersectorial, porque cada quien jala un poquito para su lado, ¿sí? Se hace manifiesto en nuestro país en el hecho de que no se han desarrollado servicios sociosanitarios. Eso fue discutido en la política y no se resolvió por la política. Y se discutió en las regiones. La idea sería, desde ese punto de vista, generar o promover una estrategia de gobernanza multinivel, muy al estilo de lo que ocurrió con la Unión Europea, en donde empezaba a tomar mucho más fuerza para la gestión, no solo el gobierno, sino muchos de los actores, por ejemplo, la asociación sería parte de eso, y haciendo parte también del Consejo Nacional de Salud Mental, para gestionar mucho de este espacio de gobernanza. Eso es algo que vale la pena se vaya construyendo. Es muy probable que se termine construyendo de manera más favorable en muchas regiones que aún a nivel nacional, y que la nación logre aprender de las regiones. Al menos tenemos mucho más confianza en que sean las regiones, por ahora. Pero es un ejercicio que está planteado de articulación en donde se puedan establecer procesos y procedimientos que sean conjuntos, aprovechando cierto tipo de características que tienen diferentes sectores para que se generen esas redes integrales de atención en salud mental que aprovechen esos diferentes elementos. Ahora bien, en eso participa el Consejo Nacional de Salud Mental, en donde nosotros tenemos cabida. Pero también participan los consejos departamentales de salud mental generados por la Ley de Salud Mental, porque ellos hacen seguimiento al desarrollo de la política, pero se supone que también hacen seguimiento y pueden ayudar a la gestión. Por eso es fundamental que participemos como asociados de la ACP para este tipo de consejos departamentales. Además estamos acompañando al ministerio en el hecho de que también, en donde se pueda, haya consejos regionales, provinciales y o municipales en donde sea posible, además de los distritales. Además, esta gestión debería llevar a algo que está pendiente, y es un COMPES de salud mental. Está pendiente ya hace tiempo, en esto nos estaba ayudando Banco Mundial, para que se puedan establecer además recomendaciones hacia los territorios y poder desarrollar la política. ¿Quién va a monitorizar todo este proceso? El Consejo Nacional de Salud Mental, eso está por ley. También todo lo de consumo de sustancias se monitoriza también a través del desarrollo del COMPES, y además a través de la información que genere el Observatorio de Salud Mental. Ya para terminar, son responsabilidades de la asociación en términos de la gobernanza hacerse partícipe de este tipo de desarrollos. Ya lo hemos hecho, como les he comentado. Lo hemos hecho particularmente desde 2006-2007. Vale la pena continuar en ese proceso, continuar en el Consejo Nacional de Salud Mental, pero una tarea pendiente, y es una tarea que tienen además quienes hacen parte de la Junta y que fueron elegidos como representantes de las regiones, poder promover que
los asociados participen en los consejos departamentales de salud mental. Hay consejos que se han desarrollado más, otros que están muy en veremos, pero vale la pena que esto sea una suerte de participación para acompañar además el desarrollo de los planes que van a implementar la política. Nosotros iniciamos un proceso con la Universidad Industrial de Santander y saludo a mis compañeros allí con el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Psiquiatría en la universidad, que permitió este tipo de espacio para empezar a pensar cómo se puede implementar, en el caso de Santander, la Política Nacional de Salud Mental, con todas las características contextuales que precipitó eso, con una delimitación que hay que hacer y que sirvió de recomendación para el Ministerio con ese primer ejercicio para pensar cómo poder llevar esto a planes que estén, como les comentaba en otro momento, territorializados, que hablen, que se fijen en esas características. Que esa implementación entonces esté contextualizada de acuerdo a las características y problemáticas. Eso también surgió en la política distrital de salud mental. Hay problemas por localidad que hay que definir. En este caso, problemas departamentales, municipales. En esto hay un desarrollo de una guía de implementación de parte del Ministerio. Hay que estar pendientes de cuál es su versión final. En eso también colaboramos. Y poder hacer un seguimiento regional de este desarrollo, para que no nos suceda lo que ocurrió con la política de 1998, que quedó por allí pendiente, que realmente no se desarrolló, para que pueda existir un espacio de exigibilidad, pero si no participamos, pues la exigibilidad se ve limitada. Y pues queda pendiente para una próxima ocasión con quienes participaron en la construcción de la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias, que podamos hablar de una nueva política que la semana pasada quedó firmada y que nos hicieron llegar muy amablemente. Con eso termino la intervención. Listo, abrimos el espacio en este momento para preguntas. Algún asistente, si tiene algún comentario, o aquellos que nos están viendo por Facebook, si tienen alguna pregunta, podemos responderla. Nos preguntaron ahorita, doctora, hablábamos que la política tenía 5 abordajes. Nos preguntan puntualmente cómo se está desarrollando el abordaje intercultural. Sí, eso es una apuesta todavía por construir. El Ministerio está muy interesado, por ejemplo, en que el MHGAP se adapte o que tenga un ejercicio mucho más adaptado a los espacios interculturales y particularmente, por ejemplo, a los pueblos indígenas. En eso participamos como Universidad de Externado en un ejercicio que se hizo al respecto. Y hay un grupo particular dentro del grupo de salud mental que está buscando rescatar estos elementos. Hay algo que afecta un poco la discusión, al menos con pueblos indígenas, y es que todavía todo el desarrollo del CISPI y de lo que es ese sistema de salud todavía no está suficientemente desarrollado. Pero eso no obvia el poder rescatar ese tipo de características. No solo en términos de las intervenciones, para saber qué tiene cabida en términos de lo intercultural, sino también para saber qué tipo de elementos vale la pena promover a partir de esos espacios culturales, ¿sí? Promover ciertos modos de vida que son saludables, que contribuyen a la salud mental. O sea, es como un doble juego. Pero eso hasta ahora se está construyendo y fue favorable que el Ministerio, eso no estaba, por ejemplo, en la política de 2007, nosotros no lo contemplamos y vale la pena considerarlo. ¿Quién? Yo sí quisiera saber si esto se trabajó con las EPS, cómo se va a llegar a integrar como este modelo y cómo será el impacto ya como en la práctica. Sí, en varios de los espacios se planteó con las EPS el desarrollo. Ellos tienen sus inquietudes a propósito de lo económico, cómo va a ser sustentado económicamente. Eso es variable, pero más que ellos en las regiones tienen una preocupación particular con el hecho de que las EPS realmente se hagan partícipes, pero no es algo que esté limitado al asunto de salud mental, está en todo el sistema. Ocurrió que en Bogotá se estaba desarrollando un modelo en salud mental, lo estaba construyendo la doctora Olga Albornoz. Todo eso estuvo desarrollándose de manera favorable a propósito de esas intervenciones, pero lo que sabemos es que desafortunadamente las EPS no contribuyeron mucho al proceso y a poder garantizar que se llevara a cabo. Está allí, se ha planteado, está muy en el marco
de lo que hemos planteado, pero sí, ese diálogo ha sido difícil, realmente el compromiso de parte de las empresas prestadoras de servicios. La señora Estrella de Litio nos dice que como entidad privada el compromiso de ellas en la prestación es incluir las políticas, pero que en qué momento ella se puede convertir en un primer nivel comunitario. Eso ha sido planteado desde antes, no está todavía de manera explícita acá, pero se supone que hace parte del CONPES. Como el CONPES no ha salido, lo que se ha planteado es que allí se establezcan las estrategias para quienes pueden participar de ese tipo de espacios comunitarios y de las intervenciones. Algo debería estar basado en los documentos que se han obtenido de rehabilitación basada en comunidad y encontrar en esos espacios este tipo de oportunidades, pero realmente ese desarrollo está pendiente. Okay. ¿Alguien más? En algún momento yo quisiera hacer, no una pregunta, sino un comentario a nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos. Muy bien. Y demorar, pues, tal vez me tome 3 minutos o 4 minutos. Pero cuando sea práctico dentro de la reunión, si este es el momento. ¿Tú qué dices? Entonces terminamos estas preguntas bien. y continuamos. Entonces, ¿iba a preguntar algo? Sí, yo tengo una pregunta en cuanto al talento humano en salud específicamente. La contratación de profesionales en las grandes ciudades, la concentración de profesionales especializados el 66% es lo que arroja más o menos las estadísticas. No sé si se ha pensado en incentivos para ubicar a esas profesiones especializadas en zonas dispersas, zonas alejadas. ¿Qué se ha pensado al respecto? Sí, parte de la discusión existió, y recuerdo ¿dónde fue? En Armenia. Se planteaba algo de esas características, más sin embargo, la talanquera, como en el caso de los servicios sociosanitarios, era un problema de recursos. ¿Quién iba a sostener esos incentivos? Y eso termina siendo difícil. Hay además ciertas regiones en donde hay más recursos y otras en donde definitivamente se necesitaría el apoyo nacional, y pues allí entonces encontramos la primera y gran dificultad, y es cómo poderlos sostener. Lo mismo, cómo llegar a un acuerdo para esos espacios sociosanitarios en donde quién es responsable, salud o el ámbito social o de protección social. Eso no se llegó a algo en particular, pero yo no creo que se deba dejar de estimar la posibilidad de que de alguna manera se incentive. Es más, en algún momento alguien pensó que debería existir un servicio social obligatorio de ciertas especialidades, incluida la psiquiatría. Pero bueno, de ahí a ese tipo de cosas pues sería un poco complicado ir más allá. ¿Tienes más? No, sí, tendría que preguntar. Bueno, nos preguntan también qué propuestas se han contemplado para la eliminación de barreras de acceso a servicios, sobre todo para poblaciones vulnerables y desde el enfoque diferencial. Sí, esta política tiene en cuenta algo que ha ido evolucionando, y es pasar de un enfoque diferencial a una mirada interseccional. Eso también está en lo de atención a víctimas. Sin embargo, lo que encontramos es que las barreras de acceso siguen siendo las mismas aún a pesar de esas circunstancias. Mucho ha intentado hacer el gobierno en general a propósito de eso, pero realmente no lo ha resuelto, y terminan siendo excluidas muchas de las poblaciones. Pero aquí debo hacer una claridad: no solo vulnerables, vulneradas por una estructura que termina siendo difícil a la hora de, por muchos de los intentos, por ejemplo, por ampliar la cobertura. Y cuando uno habla, por ejemplo, de cobertura, uno puede decir, no, el país tiene una cobertura mucho más favorable que hace unos años, y es cierto, pero hay ciertas regiones en donde la cobertura no funciona. O sea, por ejemplo, en La Guajira hay poblaciones en donde la cobertura llega, sí, pues a un 80%, un 70%, y pues eso ya empieza a ser otra vez difícil. Entonces, esas dificultades de acceso tienen que ver, por un lado, con un sistema que no necesariamente es muy equitativo, pero por otro lado también con que tenemos dificultades de acceso, ¿sí? En la discusión en Santander, precisamente una de las dificultades era cómo hacemos si de todos modos se demora uno llegando a la cabecera provincial 6 horas. En nuestro país es complicado, o sea, hay que reconocer que más allá del Estado también hay complicaciones territoriales para poder tener acceso, pero las soluciones también entonces se plantean en términos, allí se planteaba soluciones, ojalá si no municipales, que fueran provinciales, o sea,
poder generar esa intersectorialidad de tal manera que todos los municipios aportaran un poco para tener un pequeño centro de salud mental comunitario que fuera provincial, ya que pues no todos tenían como para tener un centro municipal, que todos contribuyeran para algo que estuviera en la cabecera provincial. Pero pues esas estrategias creo que pueden ser desarrolladas o planteadas en esos espacios territoriales y que se adapten a las características de cada región, no nosotros definiendo que lo que hay que hacer desde el desconocimiento de las regiones. Nos preguntan también que cómo se identifica la intervención de la política en salud mental de origen laboral. Eso fue parte de la discusión, ese elemento se está tratando de promover a través de esos espacios de redes de atención integral. Además hay una responsabilidad particular de las ARLs pues, para que hablen de salud mental de cada, además que tienen un mundo de recursos y muchas veces esos recursos no se centran en salud mental, ¿sí? Se centran en otras cosas, pero no le ponen mucha atención a salud mental, pero además porque se le ha podido plantear a estas administradoras, pero también a las empresas, a veces ponen más atención a las empresas, que vale la pena mantener la salud mental para mantener la calidad laboral de las personas y su experticia. Les voy a hacer una analogía. Es como lo que se planteó ya hace un par de siglos de proteger la salud mental de un recurso que era muy costoso y que sigue siendo muy costoso, que son las fuerzas militares. Pero en este caso, traído al espacio laboral, si uno no cuida la salud mental, pues reemplazar a aquel que sabe de su labor, después termina siendo bastante costoso. Entonces, parece que algunas empresas empiezan a ponerle atención a aquello. También hace falta que nosotros gestionemos ese tipo de énfasis. Hablando de esas empresas y de los trabajadores, también nos preguntan que cuál es el alcance de la política en seguridad y salud en el trabajo de acá pues, del país. Yo creo que, bueno, ahí tendría que articularse y tendríamos que hablar de esos elementos de la intersectorial y de la articulación entre políticas, ¿sí? Porque pues la política tiene un alcance. Una de las críticas que existía hacia la política de 2007 nos decían que parecía más ser un plan de gobierno que en una política nacional de salud mental, pues porque contemplaba tantos elementos y bueno, aceptamos en parte ciertos cuestionamientos sobre aquello, pero es cierto que la política puede tener un alcance, pero esa ya es una labor intersectorial, además porque reduciría costos. El problema es que cuando, como les comentaba, hablar de esos elementos de lo intersectorial termina siendo muy complicado porque no se quiere compartir los recursos, ¿sí? Pero eso sucede a nivel mundial, eso no es patrimonio de acá. Bueno, doctor, ahorita decíamos que era difícil el acceso a determinados lugares del país. Sí. De eso surgió una pregunta y nos preguntan que qué se ha hecho con respecto a otros canales de prestación de servicio tipo videoconsulta, sí, telemedicina, dada la mala cobertura en regiones rurales que no tienen acceso a un especialista. En esto se está trabajando, la política contempla la posibilidad de promover este tipo de espacios y hay unas experiencias bastante favorables que además hemos podido reconocer como Asociación Colombiana de Psiquiatría en trabajos que se han presentado en el Congreso Nacional. Nosotros como Javeriana realizamos un trabajo a propósito de este desarrollo, qué posibilidad existía como para poderlo implementar, pero también sé que la Universidad de Antioquia ha tenido unos fuertes desarrollos y la idea sí es promoverlo, tanto en términos de teleconsulta como de teleconsultoría, o sea, apoyo a los equipos, esos equipos que ojalá ya estén formados en salud mental, pero también poderlos acompañar. Ahora, el problema también es un problema en términos de cómo se costea eso, o cómo yo entonces, ¿a quién le pago? ¿El que está allá, el que esté acá? ¿A través de qué? Bueno, pero eso sí se está promoviendo. La idea es poderlo implementar y fortalecer gracias a esas dificultades que tenemos de acceso y que no todas se van a resolver simplemente por quererlo o por tener los recursos. No es sencillo y vale la pena que tengamos esos espacios. Okay. Doctor. Sí, para no hablar de espaldas. Si quiere hágase acá. Gracias. Adelante. Mucho gusto y muchas gracias. Bien, mi nombre es Bernardo Useche, yo soy el presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos. Soy también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Participamos en la elaboración de la política de salud mental a través de nuestro delegado, el doctor Leonidas Castro Camacho, y estamos preparando un concepto sobre
la política, donde se refleje pues las discusiones que hemos estado teniendo al respecto. Saludamos la iniciativa de que ustedes aquí en la asociación hayan presentado este espacio para comentar. Estamos interesados en un acercamiento, que aprovechemos, entre otras cosas, que nuestra oficina está aquí a la espalda de este edificio, entonces ojalá eso favorezca de vez en cuando intercambiar pues opiniones y trabajo. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Sobre la política de salud mental, en términos generales, la apreciación que algunos de nosotros tenemos es que cubre la diversidad de aspectos que hoy en el mundo entero están siendo estructurados para desarrollar una política de este tipo. Y en términos generales, creemos que es casi perfecta. ¿Por qué? Porque abarca un enfoque de atención primaria en salud, porque, bueno, y usted hizo un análisis detallado y está muy bien fundamentada, se integra con el Plan Decenal de Salud Pública, donde se habían establecido unas metas y unas orientaciones claras que se mantienen, ubica los problemas principales con base no solo en el estudio del 2015 de salud mental, sino con la perspectiva que se tiene hoy en día. Entonces sabemos que el suicidio es un principal problema, que el abuso de sustancias psicoactivas también, etcétera. Formula una política de atención integral, etcétera. Todo lo que usted escribió en términos, habla de la intersectorialidad, sí, habla de la participación comunitaria, es decir, en términos generales abarca los elementos, digamos. Ahora, creemos que corre el riesgo de muchas políticas públicas en Colombia de que se quedan en el papel, sí, y que son difíciles de implementar. Y son difíciles de implementar porque no se corresponden con los elementos que necesitan para adelantar ese trabajo. Por ejemplo, el mismo Ministerio de Salud tiene una debilidad enorme en el componente de salud mental, en el equipo de salud mental. Los tiempos del doctor Posada de hace unos años ya no son, no existe un departamento de salud mental dentro del ministerio en este momento, o sea que hay una debilidad en ese sentido. Seguramente eso se puede corregir, pero si desde la dirección central pues no existe un equipo fuerte, vamos a encontrar dificultades. Hay también limitaciones para la implementación por varias razones. Una de ellas, y lo tocaba la doctora en la primera pregunta, ¿sí?, es porque, si uno se fija, está perfectamente engranada la política en el modelo de salud. O sea, parte del país y parte del modelo de intención integral en salud, es decir, parte de que estamos en un modelo de aseguramiento en salud. Y todo lo que puede ser en términos generales muy positivo, hay que verlo realísticamente a través de la mediación de las EPS. Por eso, para mí, su pregunta inicial es básica, porque todo esto es cómo se hace en un sistema donde la salud mental va a estar intermediada por el aseguramiento. Entonces eso coloca, de ahí se desprenden una serie de barreras muy grandes. Lo otro es, digamos, desde el punto de vista del personal, los psicólogos somos miles en Colombia, pero no tenemos, y hay un buen número de psicólogos clínicos altamente calificados y de psicólogos de la salud, pero en el abordaje y la implementación de la política de salud mental necesitamos no solo la capacidad de atención individual, ¿sí?, suponiendo que pudieran ser empleados y
y remunerados adecuadamente, sino que necesitamos de entrenamiento y de formación en estas políticas para poder trabajar realmente comunitaria. Y desde el punto de vista de los psiquiatras, pues ustedes conocen muy bien la realidad nacional. Nosotros estamos intentando desarrollar un proyecto piloto de promoción de salud mental y prevención de suicidio en el departamento de Arauca. Porque Arauca tiene las tasas de suicidio más altas, bueno, y por una serie de condiciones sociales, etcétera, porque tenemos un equipo muy fuerte de psicólogos allí, porque se va todo esto. Pero bueno, en Arauca no hay psiquiatra que resida en el departamento. En Arauca los psiquiatras van esporádicamente, no hay una cosa establecida. Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría, y así podríamos hablar en otras regiones, y así podríamos hablar pues de la concentración y tal. Entonces, vemos muchas dificultades. Estamos haciendo un esfuerzo por ver dentro y fuera de lo que hay en el modelo de salud, cómo podemos participar activamente. Dentro del modelo de salud, y seguramente ahora el doctor Toro seguramente querrá decir algo al respecto, pues estamos viendo, por ejemplo, en el plan de beneficios que existe actualmente, cómo podemos jugar un papel y si hay las condiciones para eso, etcétera. Sobre todo pensando en impactar nacionalmente, porque es que yo creo que falta un enfoque orientado a modificar los factores culturales que están determinando la salud mental, que son dificilísimos de cambiar, de modificar, ¿sí? Ahora, desde fuera del modelo de salud, creemos que hay que ser un poco ambiciosos y atrevidos. Si nos limitamos a lo que nos digan las EPS, no vamos a poder contribuir. Dentro del proyecto que estamos haciendo en Arauca, tenemos esa perspectiva. Por supuesto, trabajar con las secretarías de salud, y integrarse con la única ES que hay en la región, etcétera, integrarlo. Pero si nos limitamos a eso, no va a haber manera de avanzar. Hemos encontrado eco, por ejemplo, en un proyecto de salud mental que se está iniciando también en las comunas de Medellín, donde hay psiquiatría comunitaria y donde la doctora Taborda, que es quien coordina ese aspecto de ese proyecto, también está, digamos, un poco en el mismo plano de que no nos limitemos a lo que nos dicen, porque si no, no podemos generar, ¿sí? Y en ese sentido tocaría ir, con esto termino, ir más allá. Por ejemplo, en prevención del suicidio hay 3 puntos en la política. Entonces, el primero es limitar el acceso a las armas, lo que se ha probado que es efectivo. Pero, por ejemplo, en Medellín, me contaba hoy la doctora Taborda, bueno, ¿y qué hacemos en las comunas donde los jóvenes ahora se suicidan con límpido? ¿Cómo limitamos el acceso al límpido? Bueno, a otras cosas. Bueno, y tenemos la disponibilidad del cianuro, pues, para no recordar un evento reciente, ¿sí? Entonces, es simplemente para señalar que hay enormes limitaciones y que tenemos que trabajar conjuntamente para ver cómo sumamos, qué podemos hacer dentro del sistema, ¿sí? Pero también una invitación a que miremos de una manera más amplia cómo nos proyectamos para realmente poder ser efectivos, ¿sí? Muy bien. Gracias y bienvenido a la asociación. Muchas gracias. Me parece muy productivo el hecho de poder plantearnos un ejercicio de gobernanza. Ese es un ejercicio de gobernanza multinivel. Y considero que vale la pena generar ese tipo de alianzas en términos de diferentes actores, ¿sí? Hablaremos con el doctor Henry García para ver ese tipo de espacios y que podamos construir tanto dentro del sistema, lo que se pueda, ¿sí? Pues también hay que reconocer que hay EPS que han tratado de armar cosas favorables en salud mental y podríamos aprovechar eso, pero también reconocer que en términos de gobernanza podemos ir más allá y poder generar estrategias conjuntas. O sea, aquello de la intersectorialidad no solo está hablando de hablar de una gestión
dentro de los sectores gubernamentales. La gobernanza también es hablar entre gremios, establecer contactos en el campo de la salud mental, reconocer esas potencialidades y poder potenciar también los recursos con los cuales contamos, ¿sí? De tal manera que si pues por ejemplo hay un proyecto en Arauca y pues vale la pena participar, pues algo de ello podremos contemplar. Esa es una tarea para hacer. Yo creo que lo que abre es hay diferentes dificultades, esas se planteaban en la política, pero también una serie de oportunidades que se abren con el hecho de tener un nuevo texto que nos lleva a también tener nuevas inquietudes y posibilidades. Entonces yo creo que con eso, no sé, ¿cómo estamos de tiempo, Laura? Cuéntame. Con eso terminamos. Nada, con eso terminamos. Les agradecemos particularmente a todos ustedes la participación, a quienes lograron llegar a pesar de las manifestaciones y bueno, no sé, Laura, si quieres anotar algo más para el cierre. No, agradecerles a todos la asistencia, que es importante que psicólogos estén trabajando, pues acá de la mano, escuchando el tema de la asociación, pues que nos demos la mano en la Asociación Colombiana de Psiquiatría y la Asociación de Psicólogos para pues sacar estos proyectos de salud mental adelante. Los comentarios fueron muy positivos, doctor, nos estaban viendo también desde diferentes países, apuntando que es muy bueno esto que estamos hablando y de salud mental, que es importante que se continúen abriendo estos espacios. Entonces pues sería importante seguir trabajando en el tema y brindando más información no solo a la comunidad de médicos, sino también a la población en general. Muchísimas gracias. Carlos, una preguntita. Es que con relación a lo que planteaba el presidente, con relación también a tu pregunta de cómo va a ser el papel de volver operativo la efectiva prestación del servicio de salud mental a través del sistema de aseguramiento, porque se hizo un ejercicio grandísimo, 29 actividades que tienen cursos y que están contempladas en el plan de beneficios 19, pero el sistema está contratando 3. Sí, eso es un problema. Entonces, en realidad, en relación a ese ejercicio, la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el superintendente, porque le decía, ahí sí está su papel, ¿cierto? Porque el papel del superintendente es garantizar que se preste efectivamente los servicios de salud. Yo no sé si ustedes conozcan que la Superintendencia de Salud sacó la circular 02 del 2018. Con él tuvimos la oportunidad de compartir ese ejercicio, donde la verdad para él era como, oiga, esto no sabía yo que existía. Obviamente lleva 8 meses en el cargo, pero la intención es poder recoger con ese primer ejercicio de que los entes territoriales y las EPS y todos los actores ya tuvieron que haber reportado al sistema, a la plataforma de la Super, cómo está el proceso de atención pues de la garantía del derecho. Para eso se estableció un trabajo, una hoja de ruta con él, estableciendo una reunión en marzo. Ya yo ayer tuve reunión con Elisa Torrenegra con Gestar Salud, y ahora nos toca con ASEN, porque también las EPS dicen, listo, yo quiero, pero no hay capacidad instalada. Sí, eso es una de las déficit de capacidad instalada en Colombia para poder darle respuesta a los 47 millones de colombianos al ejercicio. Entonces, tú dices una cosa, pero yo tengo el paciente, pero ¿dónde lo hospitalizo? Es que yo tengo momentos en que le toca dejar un paciente en urgencias 8 días, pero no tengo cama. Sí, yo estimo que en eso podemos es construir con ellos ante esas oportunidades, pero es definitivo que una de las talanqueras que teníamos se supone que se va a aliviar es el hecho de no tener un ente de control que realmente controle. ¿Sí? Y con el hecho de las modificaciones que se han dado a propósito de la superintendencia, quizás tengamos un aliado para que eso se pueda garantizar y para que realmente se gestione. ¿Sí? Con todas las dificultades que hay, y reconociendo que hay dificultades, que hay limitaciones, pero ese va a ser un punto de apoyo, ¿sí? Para el desarrollo, aún dentro del marco del aseguramiento, como se concibe aquí en Colombia. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la asistencia. Gracias.